Buenos días, buenos días a quien esté por ahí, quien vaya llegando a su sala de clases. Buenos días, estamos iniciando. Antonia, buenos días. Igualmente que tengas un agradable día. Ariel Lugo, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué escribió Ariel? Espera, me voy a revisarlo aquí en Facebook antes de... Compartimos todos los días las clases con la iglesia Ciudad de Refugio de Temperley en Argentina. ¡Qué bueno, hermano! Entonces le enviamos un saludo a nuestros hermanos de la iglesia Ciudad de Refugio. ¡Qué lindo nombre! Además, ¿no? Ciudad de Refugio. Nicole, saludos. Grego, buena tarde. Jonathan González. Y antes que se me olvide, compartiré el enlace de la clase de hoy. Comenzamos en 4 minutos nuestra clase de hoy que se viene supremamente interesante. No sé si tanto, pero yo lo disfruto, ¿no? Pero debo reconocer que hoy día estoy como un poquito bajo. A ver, primero, enlace. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Manu López, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Narararararam. Ya, y esto lo enviamos entonces. Tarara, tara, ta, tara, tan, tarara, tara, ta, tara, tan. Ya, enviados los enlaces, ahora sí aprovecho de saludar a todos quienes se van sumando a la clase de hoy. Eh, Me falta enviar unos enlaces. Pero vamos a pegar el puro enlace, sin saludo. Sin saludo, así nomás. Y turutú, taratán, taratán, taratán. Ya, se fue el enlace. Estamos. Estoy al día con todos. No le debo nada a nadie. Ningún enlace. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo este fin de semana? Voy a saludar. Gela, buenos días. Mario, Feli, Miguel, Andrea, Rulo. Ayer pusiste algo muy entretenido, Rulo, ¿no? Del queso Filadelfia. Edu, Ernesto Estrada, Carlos Miranda, Julio Atenas, Alfonso. Estaba terminando de escuchar una sonata de Bach. O sea, Manu López. Ya habíamos saludado a Manu, Juan Esteban, Ruth, Erika, Jonathan González. Ahí los saludé a todos. Entonces, Maga, encantada, ¿cómo estás? Buongiorno. Comenzamos en un minuto nuestra clase de hoy. Buenos días, querido José Córdoba. Iniciamos en solo unos minutos la clase del día de hoy en nuestro recorrido por el libro del Apocalipsis, justamente en este tiempo que para algunos es tan apocalíptico, pero ojo, que hemos utilizado solo en un sentido, ¿no? En los apocalipsis, cuando decimos apocalipsis, este es un tiempo apocalíptico, usualmente las personas asocian apocalíptico con tragedia. Ahora, quizás hay algo psicológico ahí, ¿no? Y este es un comentario que va a ser para iniciar la clase un minuto antes hoy día. Pero quizás hay algo psicológico ahí, ¿no? Porque cuando asociamos el apocalipsis con tragedia, pero si además recordamos que la carga semántica de Apocalipsis significa correr el velo, entonces de alguna forma estamos quizás diciendo que ¿cómo está José Gaete? Exactamente, mi apellido es el que tiene más A, me lo han dicho de niño. Tengo 8A. Entonces fíjense, si para nosotros asociar Apocalipsis con tragedia, o con el fin de, ¿cierto? El fin de una era, el fin del mundo, el fin de lo que sea. Pero al mismo tiempo, Apocalipsis significa desvelar algo,
Entonces, podríamos decir, quizás desde la psicología, que nosotros asumimos inconscientemente que cuando se muestra la verdad acerca de algo, ocurre una tragedia. Significa la tragedia, ¿no? O sea, apocaliptizar una situación, revelarla en su sentido más puro, significa entonces una especie de crisis, ¿no? Y eso nos ocurre en el día a día. Miren, nos ocurre con el tema teológico también, ¿no? Muchas de estas clases yo he dicho ciertas cosas, etcétera, más allá, unas más difíciles de digerir para algunas personas que otras, pero significa que para algunos este correr el velo, imaginémonos que llegamos con nuestra teología, ¿no? Llegamos con nuestras ideas, llegamos con nuestras concepciones doctrinales, etcétera, y aquí corremos el velo, ¿no? Entonces, y eso provoca una crisis. O sea, siempre significa, por lo tanto, las crisis o los estados de crisis, o los estados, digamos, no de crisis, los estados normales del ser humano, que se revelan con una crisis, tiene que ver con lo apocalíptico, ¿no? Quizás por eso hemos asociado, porque Apocalipsis tiene que ver con la revelación, ¿no? Con mostrar algo. En muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis nosotros descubrimos que hay un mundo espiritual, ¿no? Que está este mundo de las trompetas, de Dios, donde habita Jesús, que los ángeles, que los candelabros, que las nubes, que las calles de oro, que la Jerusalén. Hay un mundo, pareciera, metadimensional, que está más allá de nuestra dimensión, y por lo tanto se revela esto, ¿no? Eso puede ser un sentido de la revelación, ¿no? Pero como sea, asumimos que revelar tiene que ver con crisis. Y ya habíamos dicho anteriormente que el, eh, que el apocalipsis era una catarsis, ¿cierto? Que los apocalipsis surgen cuando hay momentos complicados en la vida, ¿no? O complicados en una nación, lo que sea. Bueno, específicamente en el pueblo de Israel, cuando surgen los apocalipsis, es porque lo estaban pasando mal, ¿no? Entonces ellos necesitan correr el velo y saber qué hay detrás de. Por eso nosotros vivimos apocalipsis en la vida, porque necesitamos correr el velo y saber qué es lo que hay detrás. Y esto es como las novelas, ¿no? Las novelas venezolanas, o colombianas, o mexicanas, ¿no? Que siempre al final, ¿cierto? Al final de la novela se revela quién era quién, ¿no? Quién era el bueno, quién era el malo. Y las mejores películas, o las mejores series, o las mejores novelas es cuando se corre el velo y uno dice, oh, no pensaba que era tal persona, y todos quedan así como en shock, ¿no? La típica del mayordomo que era el asesino al final, ¿no? Entonces, las revelaciones tienen que ver con un estado de crisis. Por eso, cuando estudiamos el texto bíblico también desde una perspectiva del estudio y también desde las preguntas, y miren, nosotros más allá de lo que yo haya dicho, lo que yo suelo hacer es preguntarme cosas, ¿no? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué lo escribió así? ¿Y por qué ocupa este giro lingüístico? ¿Y por qué no aparece esta otra cosa en este otro lado? ¿Por qué el Jesús de los evangelios no se parece al Jesús del Apocalipsis, por lo menos hasta lo que hemos visto acá? Esto de alguna forma es como una especie de preguntas que corren el velo. Y en temas de acompañamiento pastoral, por ejemplo, todos los que son pastores aquí, o los que tienen el don pastoral también, que no necesariamente tienen que ser pastores oficiales, sino que los que tienen el don pastoral lo pueden ejercer perfectamente sin necesidad en términos muy, muy sencillos, ¿no? Todos necesitan preparación, por supuesto. Pero si hay algo que alguien puede hacer muy bien, por ejemplo, y se puede preparar bien, es en hacer preguntas, ¿no? eh, Hacer preguntas, porque hacer preguntas significa correr el velo. Cuando tú haces preguntas y tu interlocutor te permite hacerle preguntas complicadas, ¿no? Porque hay preguntas que nos mueven el piso. Hay preguntas que nos mueven totalmente el piso. Si a ti te permiten hacer preguntas complicadas, tú estás llevando un apocalipsis adelante. O sea, estás corriendo el velo. Puede ser el velo de una situación o el velo de la misma persona, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces en las conversaciones pastorales y los psicólogos y psiquiatras que están aquí, todos hemos experimentado, yo desde el punto de vista pastoral, por supuesto, cuando alguien dice, oh, y eso nunca lo había pensado así.
Tú estás conversando con alguien y le haces preguntas, y le haces preguntas, y le haces preguntas, y te dicen, uy, nunca lo había pensado desde ahí. Y como que se les ilumina la carita, ¿no? ¿Por qué? Porque corriste el velo. El velo en ese sentido tenía que ver con el sí mismo, ¿no? Con el sí mismo. Nunca lo había pensado desde ahí. Corriste el velo. Entonces quizás por eso asociamos el apocalipsis ¡pua! Con guerras mundiales, con los rusos contra los estadounidenses, ¿cierto? Bueno, ahora los chinos, porque cada vez va cambiando, ¿no? El anticristo va cambiando de zona geográfica. Entonces, ¿qué son los chinos? ¿Qué esto? ¿Qué la pandemia y todo? Entonces, asociamos lo apocalíptico con purificación, además, porque tenemos esta idea de que el dolor nos purifica, ¿no? De que el dolor de alguna forma nos hace bien. Esta es una idea muy, muy, muy antigua que proviene de nuestras tradiciones espirituales más antiguas de nuestros antepasados. Esto está incrustado en nuestro ADN. Son dos cosas referidas a la divinidad, tres cosas referidas a la divinidad eh, que, que están incrustadas en nuestra biología y en nuestro ADN, en nuestro código genético. Tres cosas. Primero, que existe algo más allá de lo físico. Segundo, que yo para poder llevarme bien con esto que está más allá de lo físico, entonces yo debo hacer una transacción espiritual, yo debo dar algo, ¿no? Yo debo dar algo, de ahí viene la idea transaccional de la divinidad, ¿no? Que exige algo, exige una ética por último, exige un pago, exige las indulgencias, exige algo, ¿no? Son tres cosas que están ancladas en nuestra genética espiritual, que existe algo que está más allá, que tenemos que relacionarnos vía transacción con ese otro algo que está más allá, y que el dolor nos purifica. Esas son las tres cosas que están, pero no hay forma de sacarlas de nosotros porque están ancladas en nuestro, podríamos decir, en nuestro cerebro reptiliano, si alguien quisiera decirlo de esa forma. En nuestro cerebro más primitivo están ancladas esas tres cosas relacionadas con el más allá. Que existe algo que es metafísico, que está más allá de lo físico. Algunos le llamarán Dios, otros le llamarán Panteón, otros le llamarán Gaia, otros le llamarán la energía, como usted quiera. Pero hay algo que está más allá. En segundo lugar, yo me puedo relacionar con ese más allá vía una transacción, puede ser ética, monetaria, de lo que sea. Y en tercer lugar, que el dolor nos purifica. Eso lo tenemos metido aquí y no hay forma de sacarlo. Y no importa que usted se haga liberal, conservador, se haga budista, se haga lo que usted quiera, va a acompañarles estas tres, anótelo en su cuaderno. Estas tres cuestiones que están ancladas en nuestro código genético, no hay forma de sacarlas de ahí. Están ahí, ¿no? Sea católico, sea evangélico, sea budista, sea judío, lo que quiera, están ancladas esas ideas en nuestra mente, ¿no? Esta cosa de que el dolor nos purifica, ¿no? ¿De dónde usted cree que viene todo el debate de la eutanasia, por ejemplo? ¿Cuáles son los mayores argumentos que usualmente se suelen, desde la religión, cuáles son los mayores argumentos que se suelen esbozar, por ejemplo, respecto de la eutanasia? Muchos de esos argumentos tienen que ver con este anclaje genético espiritual que tenemos en nuestra mente. Es decir, que el dolor purifica y que es tu transacción, ¿no? O sea, si hay algo más allá, no te puedes matar, ¿no? Si hay algo más allá, entonces el sufrimiento, por último, si no pudiste hacer buenas obras, entonces el sufrimiento te va a servir como ticket de pase. Fíjense, en discusiones como esa, ¿no? Surge nuestro ADN prehistórico y genético de la transacción y de la purificación por el dolor. De ahí viene toda esta idea de los mártires, de los que se matan en torno a la fe, etcétera, 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 etcétera. Fíjense, y eso está anclado en nuestra mente. No hay cómo sacarlo. Por eso yo creo personalmente que esas cosas no deben estar presentes en nuestra interpretación bíblica. Por eso yo decía porfiadamente la semana pasada, que donde tratamos mucho este tema, eh, que, eh, que nosotros debemos superar estas ideas, ¿no? Porque en la Biblia evidentemente están estos tres elementos, que hay algo que está más allá, que debo transar con este algo que está más allá para que no me castigue, ¿no? Y que el sufrimiento es purificador.
¿no? De hecho, lo hemos visto en las cartas a las iglesias. El que venciere, el que llegara hasta la muerte, el que fuere fiel, etcétera, en un contexto de persecución. Estas cuestiones están ancladas. Y yo creo personalmente que el Dios que trasciende a la Biblia está más allá de esta especie de trinidad genómica que nosotros tenemos anclado en nuestro ADN. Está mucho más allá. Si no, ¿para qué? Digamos? Si me va a pedir lo mismo que me pide Júpiter, si me va a pedir lo mismo que me pide Thor, ¿no? Si me va a pedir lo mismo que me pide Odín o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso está anclado en nuestra mente? Porque tiene que ver con nuestras relaciones humanas. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Ya, iniciemos entonces. Espero que hayan anotado esas tres cosas, porque son muy, muy importantes. Las vemos constantemente en la iglesia. Constantemente vemos en nuestra teología, independiente del calado teológico que tenga respecto de nosotros, e independiente del movimiento en el cual nosotros pertenezcamos, estos tres elementos que están anclados ahí en nuestro cerebro reptiliano, ¿cierto? En la parte más antigua de nuestro cerebro, están anclados ahí. Y es muy difícil de sacar eso. Pero, bueno, pero sigamos. O partamos, mejor dicho. Apocalipsis capítulo número 3, versículos... Bueno, ya pasamos el mensaje a Sardis, hemos pasado el mensaje a 5 iglesias de las 7 iglesias y de cada una hemos sacado alguna cosa bien sabrosona, ¿no? Y ahora nos vamos al mensaje a Filadelfia. Oye, yo no alcancé a saludar un montón de gente que se sumó a nuestra clase. A ver, no los puedo saludar a todos. Bueno, lo que dice Andrea, ¿no? Por eso la religión nos ha enseñado que si sufrimos es porque Dios nos está puliendo y haciendo más santos y puros y que tenemos que pasar la prueba con gozo, exacto. Ayer yo, por ejemplo, veía un programa, no me acuerdo si era el History, el Discovery, acerca de algo oculto de la Biblia, ¿no? A mí me encantan esos programas, los veo todos. Todos los de conspiraciones bíblicas, religiosas, todo, me los veo todos, me encantan, me entretienen. Y ayer, por ejemplo, veía el tema de la Virgencita de Guadalupe, de allá de México, y cómo la gente paga sus mandas, ¿no? Paga sus mandas. Lo mismo, esto está en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque en todos los seres humanos tenemos estos tres elementos básicos relacionados con nuestra religiosidad y no se acaban. No importa que antes eras católico y ahora eres evangélico. Estos tres elementos que están ahí presentes en tu religiosidad más primitiva te van a acompañar forever and ever. Así que, ahora, lo interesante es lograr descubrirlo, ¿no? ¿Cierto? Alfonso dice, ¿cómo influye nuestra interpretación de las escrituras, nuestra intuición acerca de Dios? Pues es una tremenda pregunta, hermano, es una tremenda pregunta. A ver, yo creo que primero lo que dije, nosotros venimos ya decodificados de alguna forma con estos tres elementos fundamentales de nuestra religiosidad. Nuestra interpretación, además, yo creo que lo que hace es que enfatiza un énfasis relacionado con esto. Realmente, si lo quiero decir más en claro, yo creo que nuestra interpretación simplemente enfatiza uno de estos tres elementos que ya vienen en nosotros y que enfatizará aquel con el cual psicológicamente nos sentimos más afín, ¿no? Pero no cambia. Yo creo que a veces se exacerba, ¿no? Nuestra interpretación exacerba ciertos elementos, pero que tienen que ver también con cómo soy yo. Porque si bien es cierto, estos tres elementos están en todos los seres humanos, incluso si son ateos, están en todos los seres humanos. Nuestra psicología, ¿no? Relacionada con nuestra sociedad, enfatiza unos elementos más que otros. Por eso estas cuestiones no se acabaron con la reforma. O sea, la reforma dijo, no puedes tratar de comprar la salvación, ¿cierto? Porque es por gracia. Pero por otro lado surge el tema de la santificación.
y que la santificación es también una forma de transacción, ¿no? Tienes que mejorar, tienes que ser mejor, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, etcétera, ¿no? Entonces se cambia la transacción por la purificación. Y por lo tanto sigue estando dentro de los mismos tres elementos que no cambian. Entonces, nuestra interpretación de las escrituras, yo a veces creo, Alfonso, que es más lo que estorba a nuestra intuición que lo que ayuda. En algunos casos, ¿no? En otros casos quizás nos libera, etcétera. Eh, pero yo creo que algo ocurre. Uno tendría que partir de la base, por eso me encanta cuando Jesús habla de los niños, ¿no? Porque cuando Jesús habla de los niños, de que ellos son el reino de Dios, ¿no? Yo siempre he pensado, ya, y esta es una cosa romántica mía nomás, ¿no? Pero yo siempre he pensado que quizás cuando somos niños, estamos en nuestro estado más puro en relación con Dios. Y que después se nos van metiendo estas ideas, ¿cierto? Después en nuestra relación con la sociedad, nuestro ambiente social nos va influyendo y vamos mutando eso, ¿no? Y lo otro es que la palabra que tú usas es tremendamente importante, intuición. Nosotros hemos sepultado la intuición con páginas y páginas y páginas de teología. Hemos sepultado totalmente nuestra intuición. De hecho, no tenemos intuición, ¿no? Lo que tenemos son convicciones, ¿no? Entonces, a la gente le gusta hablar más de convicciones más que de intuiciones, ¿no? Y esto también tiene que ver con una cuestión bastante patriarcal, ¿no? Porque lo patriarcal de alguna forma acaba con la intuición. Por eso solemos decir que la mujer tiene un sexto sentido, ¿no? Porque es más intuitiva, solemos decirlo así. Porque de alguna forma estamos diciendo que lo patriarcal, lo masculino, es más de la convicción. Y la convicción es el aplastamiento de la intuición. ¿Ya? Entonces, y la intuición es más amorosa, ¿no? La intuición es más empática. La intuición va más allá del mero hecho, del mero dato, mientras que la convicción se alimenta de información. Entonces me gusta mucho esa palabra que tú usas porque nosotros tenemos una intuición respecto de Dios, pero como toda nuestra teología es tan masculina, ¿no? Entonces reventamos la intuición y le pusimos convicción. Y la convicción es medible, ¿no? La convicción tiene grados teológicos. La convicción se debate, la convicción aplasta al otro, la convicción ve al que no tiene la misma convicción como un enemigo. En cambio, la intuición nos hermana, nos empatiza, la intuición va más allá incluso del lenguaje, ¿no? Oye, partimos, pero como día lunes, ¿ah? Ya. Y eso que no hemos llegado todavía a Filadelfia. Vayan tomando notita de las cosas que les parezcan interesantes, ¿no? Para que después tengan su cuaderno de notas de Apocalipsis. Porque al final del curso usted va a tomar ese cuaderno, va a hacer una fogata y va a decir yo, me acuerdo de un encuentro una vez que fui, pero bueno, no les cuento nada más de eso, sí. Fue triste. Ya, vamos entonces. La intuición es el punto de partida, pero no puedes quedarte. Bueno, eso es una conversación que tendremos que seguir con posterioridad, Alfonso. Pero es un buen punto de partida, debo reconocerlo, ¿cierto? La pregunta es, ¿tenemos que domesticar la intuición? Y si vamos a domesticar la intuición, ¿quién la domestica? ¿La información? Bueno, sigamos hablando de ello em, después. Ok, Apocalipsis capítulo 3 lo he dicho como 3 veces. Ya, vamos al mensaje de Filadelfia. Espero que alguno se haya hecho un quesito Filadelfia con salsita de soya y con, ¿cómo es que se llaman estas semillitas de sésamo? ¿No? Y galletitas saladas. Hoy no hay nada más rico que eso. Y salva N. N en Chile es harto, por si acaso. Ya, vamos a Filadelfia entonces. ¿Se acuerdan que hubo una película años atrás que se llamó El Experimento Filadelfia? Qué buena película, ¿no? Si usted no la vio, búsquela ahí en alguna parte de una película vieja. El Experimento Filadelfia y bueno, y surgieron todas las teorías conspirativas. Yo le digo, a mí me encanta leer las teorías conspirativas. Eh,
y se cuenta que era una especie de barco, ¿cierto? Que trataron de ponerlo dentro de una máquina del tiempo o algo así, ¿no? Y el barco desaparece y aparece, no sé, como 20, 30 años después. Es interesante, es bonita la película, El Experimento Filadelfia. Bueno, he hablado del queso Filadelfia y del Experimento Filadelfia, pero ahora vamos a la iglesia de Filadelfia. Vamos con eso. Capítulo 3, versículo número 7. Esta es la sexta iglesia que vamos a estudiar en nuestro recorrido por las 7 iglesias del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esto no lo habíamos visto, ¿no? Porque hasta el mensaje anterior, a ver, déjenme confirmar esa información, claro, hasta el mensaje anterior decía el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿ya? Entonces, en estos 7 mensajes, en estos mensajes estaban apareciendo estos resabios del capítulo 1, pero esto es nuevo. Esto no había aparecido en el capítulo 1. Ahora, evidentemente a mí me llama la atención. Si yo hubiera sido el autor de Apocalipsis, yo hubiera tratado de estirar la presentación del capítulo 1 para que me cuadrara con las 7 iglesias, digamos. No que me quede en la quinta iglesia y me faltó. Entonces, ahora estamos tratando de ver qué significa esto. Esto dice el santo, ¿cierto? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, ¿no? Esta es una de las pocas, no sé si es una de las pocas o quizás la única referencia en donde Jesús mismo hace referencia de sí mismo como el santo. Porque el Kadosh, ¿cierto? Es propio del lenguaje de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, esta sería como una de las pocas veces, no estoy seguro si aparece más, donde Jesús se refiere a sí mismo. Y recordemos que aquí Jesús todavía no aparece con su nombre propio. ¿Ah? Entonces, y se habla de sí mismo como el santo, ¿no? El Kadosh, que eso era ese lenguaje muy propio de el Antiguo Testamento. Déjenme revisar aquí algo que quiero ver. Eso es. El agios, dirá el texto griego. Entonces, por un lado es el santo, un adjetivo que se ascribe a sí mismo, ¿cierto? El escritor de Apocalipsis. Después dice el verdadero. Esto es muy interesante, el verdadero, porque posiblemente tiene que ver con los problemas que Filadelfia tenía con los grupos judíos. Recordemos que aquí se está configurando los enemigos del judaísmo, o sea, los enemigos de la iglesia, y lo digo tal, ¿no? Como enemigos de la iglesia, y en esta configuración ya hemos visto varios, los nicolaitas, los que siguen a Jezabel, ¿cierto? Los que comen carne sacrificadas a los ídolos, etcétera, los judíos. O sea, aquí estamos identificando un montón de enemigos que el escritor de Apocalipsis está viendo respecto de la iglesia. Filadelfia, dicen los historiadores, que era una iglesia pequeñita, porque Filadelfia era una ciudad bastante pequeñita, bien terremoteada, ¿no? Igual que acá en Chile, que somos bien terremoteados nosotros. Entonces tenemos algo que ver sabemos algo de lo que le pasó a Filadelfia. Incluso algunos dicen que la gente se iba a vivir después afuera de la ciudad. Le daba miedo vivir en la ciudad porque había muchos templos altos. Entonces tenían miedo de que otra vez otro temblor y suácate. Entonces como que se iban a vivir afuera. Y por lo tanto la comunidad de Filadelfia, al parecer, tiene que ver con una comunidad pequeñita. De hecho, casi no se le dice nada malo, ¿no? A esta iglesia de Filadelfia. Entonces, el santo, ¿cierto? El Kadosh, el verdadero, posiblemente porque estaba en la confusión, o no la confusión, la confrontación con los judíos, y que los judíos decían que Jesús no era el verdadero, ¿no? Que era el falso Mesías. Y de hecho, los años después el judaísmo tomará esa posición final, en donde ni siquiera hablará de Jesús como un rabino, sino que finalmente dirá que era un falso rabino. Y le dan nombres bien feitos, ¿no? Ahí en el Talmud, por ejemplo. Entonces, el verdadero, el que tiene la llave de David, esto al parecer está relacionado
con el libro de Isaías 22, entre el 20 y el 22, donde se dice que a un personaje, no me acuerdo muy bien cómo se llama, Eliakim, por ahí creo que era, se le daban las llaves de la casa de David. Y en ese tiempo tener las llaves era como súper importante, era como el ministro de Hacienda, ¿no? De los países. Entonces aquí que se diga que el que tiene las llaves de David significaría de alguna forma, porque David y su reino siempre fueron como fue como el recuerdo romántico de los judíos respecto a querer volver a tener un reino unificado con David. Y bueno, de hecho el Mesías es el hijo de David, etcétera. Tenían todo un tema ahí con David, por lo tanto, el que tiene la llave de David significaría, ¿no? Una de estas ideas es que sería como una metáfora de el que tiene las llaves del reino, ¿no? Del reino de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿ya? Bien, entonces, sigamos. Isaías 22, perdón, Isaías 22, del 20 al 22. Esa es la cita. Sigamos, yo conozco tus obras. Aquí me quiero detener un rato porque yo dije algo el viernes, pero después le di un par de vueltas más y me llamó la atención. ¿Se acuerdan que yo les dije, ¿por qué dice conozco tus obras? ¿No? ¿Y por qué no dice yo conozco tu fe? Es lo que uno hubiera pensado, sobre todo si somos protestantes, que tenemos un tema con este asunto. Jonathan dice, pregunta, ¿por qué escribir a la iglesia como a una persona en singular? Se fue un poquito más allá. Por ejemplo, no dice yo sé todo lo que hacen en plural dirigido. Sí, es una forma de escribir, ¿no? Es una forma de escribir. Nosotros lo que hacemos es que este texto después lo llevamos a la historia, ¿no? Todas las iglesias entonces están representadas por las 7 iglesias, ¿no? Y como además escribe al ángel, entonces el ángel de la iglesia, que sería como el líder espiritual, el obispo, el pastor de la iglesia determinada. Entonces... Ahí está el texto, ¿no? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Mira, qué interesante. Él abrirá y nadie cerrará. Eso debe ser Yuneman. Así que gracias, Sammy. Bueno, ¿qué les quería decir? Nosotros como protestantes deberíamos protestar de por qué el mensaje dice yo conozco tus obras, ¿no? Y por qué no dice yo conozco tu fe, ¿no? A todos les dice yo conozco tus obras. Y el comentario de la Compañía de Jesús hace fiesta con estos textos, porque en una parte dice yo conozco tus obras, no tu fe, ojo. Y sin embargo, en el mensaje a Tiatira, en el capítulo anterior, dice lo siguiente, miren. Yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio, y paciencia, ¿no? Fíjense que es interesante porque uno podría pensar que la fe sería parte de las obras de la fe, ¿no? Entonces, esto sería supremamente interesante si uno lo viera desde esta perspectiva, porque acabaríamos, ojo, yo no vengo a solucionar 2000 años de disputa, ni vengo a solucionar 500 años de problema entre católico y protestante. Pero sí me llama la atención de que la fe en el mensaje a Tiatira aparezca como una obra. Si eso además lo unimos al hecho de que en Pablo existe el don de la fe, uno podría decir quizás ahí está la cosa, ¿no? No se trata de obras por un lado, ni se trata de fe, sino que la fe es también una obra, ¿no? Es parte de lo anterior, ¿no? Y así nos evitamos esta cosa de que si la salvación es por obra, que si la salvación es por fe, etcétera, etcétera. Pero es una cosa muy sencilla, ¿no? Lo digo con todo el cariño del mundo. Yo sé que aquí no habría tanto problema respecto de eso. Pero de alguna forma podríamos entenderlo también y tratar de salir de este dualismo, ¿no? Si este dualismo obra-fe está mal. Está mal, ¿no? Porque Dios es uno, ¿no? Entonces no podemos ser dualistas respecto de la emanación que viene de Dios respecto de la salvación, ¿no? No son dos, no hay una confrontación. Esa confrontación, fe y obras, surge de la confrontación de los reformadores contra los católicos.
Entonces, claro, cuando tú tienes un enemigo definido, entonces surgen los dualismos rápidamente, ¿no? Lo que ha pasado aquí en Chile con estas votaciones que hemos tenido las últimas veces. Entonces, los de izquierda empiezan a ver hadas, duendes y unicornios respecto de los de derecha, y la derecha extrema empieza a ver hadas, duendes y gnomos respecto de la izquierda. Cada uno empieza a ver como en dual, ¿no? Entonces, pero la dualidad simplemente sirve para, no sé si en realidad sirve para algo. Entonces podríamos terminar con ese dualismo obras y fe que no es parte de nuestra, de hoy día, de nuestra forma de ver la vida también, ¿no? Sobre todo porque además hoy día nosotros convivimos con hermanos católicos sin problema. Yo me junto a orar con hermanos católicos en la iglesia. Hace un par de años hicimos un cantar cristiano donde venían hermanos de iglesia evangélica, protestantes, católicos y cantamos todos juntos. Un, dos, tres, todos juntos y nos pusimos a cantar y tenemos oraciones ecuménicas. Entonces ya no sé si esta cosa de que ustedes están equivocados porque creen tal cosa versus nosotros que estamos en lo correcto, porque yo creo que en ese tiempo, por supuesto, la reforma, todo movimiento para que surja con potencia, movimiento social, movimiento religioso, movimiento espiritual, movimiento económico, en sus inicios siempre busca un alter ego. ¿Cierto? Siempre busca su propio némesis, porque de esa forma se destaca, ¿no? De esa forma, lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra adolescencia, cuando empezamos a buscar el quiénes somos, ¿cierto? Buscamos identidad y todo, nos distanciamos y a veces exageramos un poquito, ¿no? En nuestra búsqueda de la identidad cuando somos más chicos, entonces dualizamos todo, ¿no? Ah, yo no soy de ellos, yo no soy como esos, yo no soy como esos otros. Ya, pero eso ocurre en la adolescencia nomás. Pues uno no sigue después, cuando ya uno está mayor, entonces el protestantismo al inicio está bien, tenía que diferenciarse del catolicismo y súper bien. Fue la adolescencia de la reforma. Ya no podemos seguir con eso, ya estamos grandecitos para eso, ¿no? Sobre todo quienes nos movemos en el mundo del ecumenismo, diálogo interreligioso, hay cosas que tenemos que superar para poder hacer eso, ¿no? Ok, yo conozco tus obras, entonces, Alfonso colocó, pistis puede entenderse no solo como fe, sino como fidelidad, claro. Exacto, me acuerdo del texto de Romanos 1.17, ¿no? Que si uno lo ve, si Romanos 1.17 uno lo ve desde el punto... aparece en un Nuaj, por si acaso, para que lo vean. Hago un comentario acerca de Romanos 1.17, que si uno estudia Romanos 1.17, no desde la Reforma, sino desde el judaísmo, eh, no junta ni pega con nuestra interpretación que hemos hecho de la reforma acerca de la salvación. ¿M? Pero eso es harina de otro costal. Yo conozco tus obras, sigo ahí en el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, fíjense que hay una traducción bíblica que dice poquita. Samuel, no sé qué dice Yuneman en ese texto, ¿ah? Pero yo consulté una traducción bíblica y dice literalmente poquita fuerza, no dice poca. Mire, yo encontré nada más tierno, ¿no? Porque aunque tienes poquita fuerza, es como chiquitín, Filadelfia. Vengan para acá y le apretamos los cachetes a los filadelfos. Es súper tierna la traducción. ¿Ah? Porque aunque tienes poquita fuerza, miren qué cosita, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Aquí hay un huesito muy carnudo que roer, ¿no? Las preguntas que yo me hago respecto de este texto, eh, bueno, la primera parte he puesto delante de ti una puerta a la cual nadie puede cerrar. Eso yo creo que no debería tener mayor explicación. Lo que a mí me llama la atención no es tampoco cuando dice poquita fuerza, que lo encontré nada más kawaii. Eh, Sino que lo que encontré interesante es cuando dice, has guardado mi palabra. ¿Qué pregunta sería usted respecto de eso? Cuando dice, ¿no? Has guardado mi palabra. Eh, Aquí colocó la de Yuneman. Sé tus obras, he aquí he dado a faz de ti puerta abierta, que nadie puede cerrarla, porque poca tienes fuerza. Ah, dice poca, ya. No, sí era la traducción que yo estuve leyendo de la Compañía de Jesús y dice poquita. Qué kawaii.
Eh, Carlos Miranda dice, me parece que en Gálatas cuando habla de los frutos del Espíritu, cuando habla de fe, se refiere a fidelidad. Bueno, fe, pistis, ¿no? Emuná se refiere a fidelidad. Pero, ok, no vamos a hablar de la fe ahora, que yo sé que es un tema que les gusta, pero necesito seguir. Ya, entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de esto cuando dice, has guardado mi palabra? ¿Cuál palabra? Uno da por sentado de que, me encantaría saber qué es lo que dan por sentado ustedes con eso, ¿no? Cuando dice, has guardado mi palabra. Eso me gustaría saber. ¿Qué es lo que ustedes dan por sentado con este texto? Yo cuando lo leí dije, ok, ¿cuál es mi palabra? Si aquí está hablando el Señor, ¿no? ¿Cuál es su palabra? ¿Será la de Mateo 25, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado? ¿Esa es su palabra? ¿O Jesús está hablando de la Torá, por ejemplo, del Pentateuco? ¿O está hablando del Tanaj, de la Biblia hebrea, que era lo que tenían ellos hasta ese momento? ¿De qué está hablando, no? O está hablando del Nuevo Testamento completo, pero si no se había cerrado. No existía algo como el Nuevo Testamento en el tiempo en que se está hablando aquí. Mira, Mario Herrera, algún mandamiento que dio, ¿se fijan? Uno da por sentado algo, pero ¿qué es lo que uno da por sentado cuando dice, porque aunque tienes poquita fuerza, ¿cierto? Has guardado mi palabra. ¿Cuál es mi palabra? ¿A qué se refiere Jesús con mi palabra? ¿Son sus palabras? ¿Son sus dichos? ¿Son sus mandamientos? ¿Y por qué no dice, has guardado la palabra? ¿No? Habría que echarle un vistazo al texto griego, ¿no? Si tiene, quizás tiene puro artículo definido, o aquí aparece con la partícula del posesivo de primera persona. Eso hay que revisarlo, ¿no? Si alguien está ahí con el texto griego, échele un vistazo. Has guardado mi palabra. ¿Cuál es mi palabra? ¿No? Y no está totalmente respondido esto aquí, ¿ah? Simplemente nosotros aquí tenemos que asumir que mi palabra puede ser sus palabras, sus dichos, sus mandamientos, sus parábolas, etcétera, o puede ser la Torá, ¿cierto? O pueden ser los escritos, pueden ser los profetas. ¿Cuál es mi palabra? Ni siquiera puede referirse aquí a los evangelios, ¿no? Porque todo eso, los evangelios, las cartas, todo eso se armó después. Si bien es cierto, estaban circulando estos escritos en la iglesia primitiva, todavía no había un corpus, ¿no? ¿A qué se refiere con mi palabra, además? Cuando uno piensa, por ejemplo, en la búsqueda de el Jesús histórico y de las palabras de Jesús, que usualmente a esto se le llamaba la ipsísima vox Iesus, la verdadera voz de Jesús, ¿no? ¿Cuál es? Provocación, dice Alfonso. En el Evangelio de Juan se muestra a Jesús como la encarnación de la Torá. Las palabras de Jesús son las palabras de la Torá. Es muy provocador eso, hermano. Estás llegando lejos, ¿ah? Te estás pasando de la raya, Alfonso. Muy bien, claro, ahí tenemos una hipótesis, ¿no? Ahí tenemos una hipótesis. Ruth Erika colocó ahí logón, ¿no? Logón. A ver. He decidido. Para pa pam, para pa 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 pam, taratam, taratam. Qué interesante, claro, dice Logon, ¿no? Claro, Mouton Logon, ahí está, lo escribió Alfonso. Claro, Mou o Moi, ¿no? O Mo es mi. Bueno, entonces fíjense que aquí nosotros tenemos que ser espectadores. Aquí nosotros tenemos que ser espectadores del texto. Todo lo que podamos decir respecto a esta frase, ¿no? Mi palabra, no lo tenemos hasta aquí por lo menos claro. No sabemos. ¿Ya? Y no has negado mi nombre, o sea, no has negado mi presencia, mi existir. Eso significa el nombre significa presencia y existencia. Ya, sigamos porque si no no voy a terminar con Filadelfia hoy día. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, ya lo había dicho antes, ¿no? En uno de los mensajes a las iglesias, no me acuerdo cuál, si alguien lo quiere buscar, en uno de los mensajes ya había hablado de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser Yehudim,
y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, que ellos vengan y se postren a los pies de los filadelfos, ¿no? Esto es súper duro, ¿no? Súper durísimo. Esto no nos ayuda en el diálogo interreligioso, definitivamente, ¿no? Los que se dicen ser judíos y no lo son, bueno, cuando estuvimos en esa iglesia, o mejor dicho, cuando hablamos de esa iglesia, ya hablé acerca aquí yo me pregunto, ¿no? Yo de verdad aquí me vuelvo a preguntar, ¿quién está escribiendo? ¿Está Juan escribiendo respecto de estos judíos maliciosos que están acusando a la iglesia, según la historia, ¿no? O según algunos historiadores, quizás tampoco era tan así, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, esto lo comenté en Eclesiastés, pero como tenemos compañeros y compañeras nuevas, Martín Lutero, cuando inicia su ministerio, su trabajo, etcétera, él escribe una carta súper linda respecto de los judíos, súper linda, que Jesús vino de los judíos, que teníamos que cuidar a los judíos, que teníamos que no sé qué, que amar a los judíos, etcétera, al inicio de su ministerio. Al final de su ministerio, Lutero dice que hay que quemar sus sinagogas, que hay que quemar sus libros, que no hay que permitirles casi respirar ni nada. ¿Por qué? Según los historiadores, entonces será porque los judíos nunca finalmente aceptaron el mensaje de Lutero, ¿no? Entonces Lutero tiene un cambio radical respecto al judaísmo y uno puede decir, ok, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué Juan de repente no le pasó lo mismo? Los judíos podrían haber aceptado a Jesús como el Mesías, pero finalmente no lo hacen y terminan acusando a la iglesia delante de las autoridades romanas, por lo tanto se transforman como en el enemigo, uno de los enemigos brutales, ¿cierto? Y más complejos de los inicios de la iglesia, ¿no? Pero por supuesto que dentro del diálogo interreligioso nosotros tenemos que considerar el respeto justamente por las creencias de otros, ¿no? Por muchas razones los judíos no. Miren, después del año 70, después del año 100, después de Cristo, los judíos tenían muchas razones para no hacerse cristianos. Muchas. Después del siglo IV, cuando se instaura la iglesia como la religión, el cristianismo como es la religión oficial del imperio, con Constantino, entonces, desde muy temprano los judíos tuvieron muchas razones para no hacerse cristianos. Muchas razones, ¿no? Porque fueron perseguidos por los cristianos, les fue mal por tratar mal a los cristianos, los judíos, simplemente por ser judíos, siempre los han perseguido en la historia, etcétera. O sea, el cristianismo contribuyó históricamente a que los judíos no se acerquen a la imagen de Jesús, ¿ya? Sobre todo porque cuando llega alguien que te dice, mira, nosotros tenemos la religión verdadera y ustedes no, y ellos dicen, pero si nosotros estamos antes que ustedes, entonces debe ser duro, a nosotros nos puede pasar también, ¿no? Como iglesia, como cristianismo. Entonces, bueno, aquí es bastante duro Juan, ¿cierto? Hablando a través de Jesús y hablando de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, seguramente porque Pablo ya había dicho que los verdaderos judíos son los que aceptaron su interpretación, ¿cierto? Que decanta finalmente en Jesús como el Mesías, ¿no? Y esos serían los verdaderos judíos. Entonces, mmm, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esto es súper duro. Si uno lo lee en ese contexto de ese tiempo, esto es una afrenta, ¿cierto? Es una afrenta. Ahora, quizás los judíos lo estaban haciendo tan mal respecto a los cristianos que Juan estaba súper enojado, ¿no? Respecto de esto. Y Juan ocupa la imagen y palabras de Jesús para decir lo que le pasa a él, ¿no? Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, hora de la prueba, ¿cierto? Entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Vendrá una prueba que tienes que aguantar y serán probados todos los que moran en la tierra. Nuevamente surgen dos de estos tres elementos que están anclados en nuestro ADN espiritual, ¿no? El que tienes que aguantar el sufrimiento y que tienes que transaccionar, ¿no? Serán probados, ¿no? En esta idea. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Ah, eso ya lo leí.
Versículo número 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Está asociado con la paciencia, con el aguante. No desfallezcas, ¿no? Ahí tienes que aguantar firme para que nadie te quite la corona. Al que venciere, de vuelta, el que aguante hasta el final, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esta palabra a mí me pareció sumamente interesante. Mi Dios. Juan, en el Evangelio de Juan aparece también una vez donde Jesús habla de mi Dios, ¿no? Entonces, mi Dios, ¿no? A mí me pareció extraño que Jesús hablara así como de mi Dios y lo busqué y en Juan aparece una vez, no aparece más, ¿no? Donde Jesús habla en esos términos de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, ¿no? El tema de la columna, en el templo de Jerusalén habían dos columnas. Habían dos columnas. Una columna se llamaba Yaquín o Yajín, ¿cierto? Que significa el Señor ha dado o estabilidad, y la otra columna se llamaba Boaz, que significa que el Señor ha dado fuerza. Entonces, yo le haré columna en el templo de mi Dios, eso significa que vas a ser parte, ¿no? No sé si hay que explicar esta metáfora, ¿no? Pero es una linda imagen, que vas a ser parte de lo que sostiene, ¿no? El templo. Eh, Ahí está, exacto. Gracias, Samuel. Exacto. A mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la única ocasión donde aparece de nuevo de esta forma y aquí en Apocalipsis parece, ¿no? Pero parece que eran esas dos formas. El que tiene oídos, entonces oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Ahí está, si alguien, quien preguntaba por el plural y el singular, ahí hay un plural. Ya, hasta aquí llegamos. Llegó la hora de despedirnos. Oye, pasó rápido, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y yo respondo como si fueran ustedes, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Hoy se hizo súper corta la clase. ¿Sí? A mí igual se me hace súper corta. Entonces, pero alcanzamos a avanzar. Juan 20:17. Gracias, Sammy. Ya, ese fue el mensaje entonces a Filadelfia. Yo sé que hay hartas cosas que uno se puede tener, pero no nos alcanza para poder avanzar un buen ritmo a velocidad crucero, como decimos por estos lados. Y mañana entonces viene el gran texto. Hasta a mí me han citado este texto. Mañana vamos con el famoso texto del mensaje a la Odisea, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Ah? Entonces, eso, a todos los wichiwachi, todos los que están medios tibiones por ahí, entonces ahí, sácate, les llega el mensaje. Bueno, mañana vamos con el último mensaje a la última de las 7 iglesias, el mensaje a la Odisea. Ahora comer un buen queso, dice Samuel. Claro que sí, un rico queso. Pucha, yo me acuerdo de ese queso que una vez me mostró una profesora y no lo he podido pillar en internet. Es un queso redondo, grande, así como un cilindro de queso. Ya que estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, un cilindro de queso así grande y que le ponen una botella de vino abierta al revés y que en las semanas vaya chupando ese vinito, ¿no? Vaya absorbiendo ese vinito. Ah, bueno, pues no me puedo acordar cómo se llama el famoso queso. Así que ahí se las dejo. Hablando del mensaje a Filadelfia. Ya, eso. Oye, se me acabó el obispo Grimleaf. No sé qué otra serie ver ahora. Por si alguien me quiere recomendar.
Ya, nos encontramos mañana, que tengan un buen día lunes, que es fantástico comenzar el día y la semana estudiando la Biblia y comentando y eso que nos provoca, ¿no? El texto sagrado. Se sacraliza por esto, ¿no? Por la comunicación, porque estamos todos juntos, ¿no? Ya, que lo pasen bien, bonito día lunes y nos vemos, si Dios quiere, algo en qué creer. Ah, esa me falta terminar de ver, sí, sí, esa la había empezado a ver. Queso borracho. Ya, así, ese debe ser como uno de los... No me puedo acordar cómo se... Gracias, Yossi. Ya, ese quesito, ¿ya? De nada, querida Bessie. Que lo pasen bien, cuídense, nos vemos mañana, si Dios quiere. Shalom.